tardes, mi nombre es Edwin Cabello, bienvenidos a Debate Económico. En el programa anterior estuvimos conversando sobre el alza de precios que hay en todo el sector, ¿no? Los productos en general que uno compra diariamente han subido. Hablamos de la canasta básica familiar, ¿no? Pero, ¿qué genera o qué ha generado esta alza? Que hasta ahora se siente, ¿no? Ha golpeado nuestros bolsillos. Hay muchos factores, factores internacionales, factores nacionales y sobre todo, creo yo, la falta de una política por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo. Esto arrastra una inestabilidad económica general. ¿Por qué? Porque no se le da confianza a los grandes empresarios, confianza a las grandes empresas para poder invertir. Sabemos que se han cerrado minas, sabemos lo que ha causado los paros, el paro agrario principalmente y el paro de transportes, ¿no? Y la pérdida de vidas humanas, y eso es lo más lamentable, que gente muera en estas protestas. Lamentablemente eso ha sucedido y en este programa queremos entender las causas precisamente de esta especie de crisis que se ha generado durante estos últimos 8 meses, durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Hoy en el programa tenemos como invitado a Daniel Hermosa. Daniel Hermosa es director de las MIPYMES del Perú, un sector importante, un sector de microempresarios que día a día están impulsando la economía de este país. Pero antes de recibirlo y conversar con Daniel Hermosa, vamos a presentar un informe de lo sucedido con la economía en el país durante estas semanas. Adelante con el informe. ¿Por qué suben los precios en el Perú? Durante las recientes semanas, nuestros bolsillos han sido golpeados por el incremento de diversos productos, especialmente productos de primera necesidad que consumimos a diario. ¿Inflación, especulación o falta de una política económica por parte del gobierno? En agosto del 2021, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la inflación de los últimos 12 meses en Lima Metropolitana alcanzó el 4.95%, la tasa más alta desde marzo del 2009. Pero, ¿cuál es la razón que generó que suban los precios? Una de las principales razones fue el incremento del precio de la energía, que en ese mismo periodo alcanzó una variación de 7.98%. En medio de todo esto existió una inestabilidad política, una guerra entre Ucrania y Rusia y la subida del dólar. Los productos con mayores incrementos de precios fueron el pollo con 16.4% de incremento, el pan con 10.3% de incremento, el aceite con 59.7% de incremento, el gas con 42% de incremento. ¿Qué tienen en común estos productos? Pues para su elaboración requieren de insumos importados. Ahora conozcamos y entendamos las principales causas de este incremento. En agosto, la cotización internacional del petróleo acumuló un crecimiento del 43.4%. La cotización del trigo alcanzó un incremento del 21.5%, del maíz un 41.6%, del aceite de soya un incremento del 74.5%. Es decir, ha sido un incremento notorio que afectó el presupuesto de producción de los principales productos de la canasta familiar. Otra de las causas fue el incremento del precio del dólar, ya que muchos productos son pagados con esa moneda y eso encarece las exportaciones. A fines de julio, el precio del dólar superó los 4 soles. Esto le quitó valor al sol y provocó que se acumule una pérdida de valor del 13.1%. Otro de los motivos es la incertidumbre política generada desde fines de junio. En este contexto, el Banco Central de Reservas del Perú intervino en el mercado cambiario vendiendo casi 1.500 millones de dólares desde fines del mes de julio. Además, a esto hay que sumar la escasez de contenedores, la paralización de los vuelos comerciales y el caos en los terminales portuarios que han perjudicado la cadena logística del comercio internacional. Bueno, ahora vamos a conversar sobre la problemática que está pasando en el país, el incremento de las alzas del precio, ¿no? Y esto sin duda ha venido preocupando a todos,
¿no? Pero ¿por qué se generan estas alzas? Es lo que vamos a tratar de entender. Tenemos ya conectado, tenemos en línea a Daniel Hermosa, él es director de MIPES del Perú, con quien vamos a conversar cómo han vivido ese sector precisamente de los microempresarios, los empresarios que están también un poco remando contra esta alza de precios. Muy buenas tardes, Daniel, ¿me escuchas? Sí, Edwin, te escucho perfectamente. Daniel, Gracias bienvenido por la al programa oportunidad. Debate Económico para conversar un poco. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo has visto el panorama que se ha vivido en las últimas semanas en el país respecto al tema económico? Bueno, realmente la inestabilidad política, el tema de la pandemia, la crisis económica, pues está impactando todas las micro y pequeñas empresas, con el agregado, obviamente, de las medidas que tomó el gobierno la semana pasada de suspender las actividades, ¿no? Y de otro lado, pues todo el proceso de crisis de paros, paralizaciones, bloqueo de pistas que hemos tenido también en los últimos días, está incrementando, por decir, de manera exponencial la crisis que está viviendo la MIPE, ¿no? En este momento. Claro. Ahora, para entender el alza de precios, los productos han subido, sobre todo los de primera necesidad, pero también otros productos, ¿no? Que el peruano está precisamente en esta temporada escolar ha tenido que incrementar ese presupuesto, ¿no? Por ejemplo, los cuadernos, el uniforme. En ese sentido, ¿a qué crees que se deben las causas del incremento en los precios? Bueno, no, el incremento de precios está básicamente enfocado, digamos, a la crisis de confianza. En primer lugar, es un factor. El segundo factor, obviamente, es el tema de la crisis del alza de los combustibles, que sí impacta en todos los sectores, ¿no? Todos necesitamos el flete para transportar productos, ¿cierto? Y para producir energía, para producir, digamos, productos como, por ejemplo, las panaderías que utilizan gas, ¿no? Y otras que utilizan energía eléctrica, que también ha subido. Todo eso impacta finalmente en el precio, ¿no? Y es algo que no se puede, digamos, evitar. El gobierno debió haber tomado una medida contracíclica y no dejar que la temperatura suba demasiado, ¿no? Es igual que el cuerpo humano, ¿no? Si tú ves que la temperatura está en 37, 38 grados centígrados, no esperas que llegue a 42 para actuar, ¿cierto? Automáticamente aplicas las medidas correctivas, los antipiréticos para bajar la temperatura. El gobierno ha esperado que la temperatura llegue muy alto y ha querido aplicar una medicina que creo que va a ser insuficiente, por no decir lo menos, no va a funcionar. El mercado va a actuar, obviamente. Al no haber consumo de algunos productos, va a haber mucha oferta. Y cuando hay mucha oferta y la demanda no llega al punto de equilibrio, pues el precio tiende a bajar. Esperemos que el mercado haga su trabajo. Pero las medidas que se han tomado, como por ejemplo bajar el IGB, creo yo de que no va a tener ningún impacto importante en el alza de precios que estamos viviendo en este momento. Tienes mucha razón en ese sentido, ¿no? Ahora, ha especulado, se ha hablado que también este incremento del costo de muchos productos es a causa de la guerra externa entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, también se ha dicho que es a causa de la inestabilidad. El dólar subió, recordemos, más de 4 soles, ¿no? Pero en el Perú, aquí, en el gobierno de Castillo, no hay pues no un plan económico, o de qué plan económico podríamos hablar de parte del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, mira, en principio todo lo que has señalado es totalmente cierto, ¿no? El dólar subió porque obviamente hubo una gran demanda de la divisa en vista de que la gente retiró ahorros, ¿no? Para convertirlo en dólares y llevárselos del país por el miedo que aún produce este gobierno, y no solamente por la ineficiencia en la aplicación de políticas públicas que no tiene, dicho sea de paso, sino porque, como bien señalas, no tiene ningún plan, ¿cierto? Y obviamente no hay predictibilidad, no sabemos con qué van a salir mañana o qué acción van a tomar mañana con relación al tema económico. Ya hemos visto que han presentado un proyecto de ley relacionado al tema de la constituyente, el tema de la ley antimonopolio, que yo la verdad no veo la necesidad de que se genere. Hay una explicación y nosotros la hemos señalado desde el año pasado, hemos venido predicando, no se ha entendido de repente el mensaje. Nosotros hemos hecho un análisis con relación
a los sectores, cómo viene, digamos, la izquierda señalando que hay monopolios cuando realmente no los existen. El único monopolio perfecto que existe es, por ejemplo, en Lima, Sedapal, ¿cierto? Que es el único que vende agua a los domicilios, ¿cierto? Y en consecuencia, pues ese es un ejemplo de monopolio y realmente el único que tenemos a la mano como ejemplo. Claro, es el monopolio estatal, ¿no? Pero desde el gobierno había una especie de mensaje y de culpar a los monopolios, es decir, a un sector empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere entender, el público, las amas de casa, los padres de familia, entender por qué este incremento de precios. Y lo más fácil para el gobierno ha sido decir, culpen los monopolios, es la especulación. ¿Qué le dirías tú a la gente en ese sentido? A ver, vamos un poco a explicar, de repente te voy a robar unos minutos más, de cómo funcionó esta situación. En la década del 90, el gobierno del 90 al 2000 recibió un país realmente en ruinas, económicamente hablando, y sin ningún tipo de atractivo para la inversión privada. Se tuvo que generar una serie de leyes de concesiones, tanto en telefonía, transporte, carretera, etcétera, ¿no? Que dieron como origen al inicio de la inversión privada en distintos sectores, como por ejemplo Telefónica y otras empresas que accedieron a las empresas públicas que se vendieron en su momento. Entonces, en ese momento, para que las empresas vinieran a invertir, había que crear un marco legal para que sean viables en un mercado totalmente destruido y sin consumo. Entonces, esas normas debían generar un crecimiento sostenido de la inversión privada. Yo creo que funcionaron y funcionaron bien, ¿cierto? Lamentablemente, en el momento que debieron haber cambiado esa normatividad, no se hizo. Bueno, terminó el gobierno de Fujimori muy mal parado, entraron los gobiernos subsiguientes y no analizaron la norma. Pero en el año 2001-2002, en la época de Toledo, si no más recuerdo, se dio en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones una evaluación técnica con relación al contrato de concesión que tenía en ese momento Telefónica del Perú. Y se dieron cuenta que lo que comenzaba a generarse en el mundo, la telefonía celular, no estaba muy cerrada, digamos, en los contratos de concesión. Entonces, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones comenzó a licitar las bandas, ¿no? Que fueron agarradas por Claro y todas otras empresas que han ido viniendo a través de los años, ¿cierto? Y se abrió el mercado de la telefonía, pasando el teléfono fijo ni siquiera a segundo plano, sino a último plano de lo que nosotros hoy día consumimos. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo muy didáctico, ¿cierto? En cuanto al tema de telefonía, ¿cierto? Porque el contrato de concesión que se firmó en la década del 90 no contemplaba, porque todavía no se veía venir, el tema de la telefonía celular, ¿cierto? Entonces, el mercado mismo y el tema del contrato hizo posible esto, ¿no? De poder tener el servicio de telefónico con la competencia que tenemos hoy. No lo pasó lo mismo con la banca, no ha pasado lo mismo con otros sectores donde debería promoverse la competencia de tal manera que hubiera esa competencia al final ayude al consumidor. Entonces, cuando me hablan de constitución, que hay que cambiar el capítulo económico, al parecer no han hecho un diagnóstico real de que el modelo que fue construido a partir de leyes de promoción de inversión privada es lo que tenemos que ya comenzar a trabajar, leyes actuales y de segundo piso para promover la competencia, porque ya el mercado ha consolidado. Si bien es cierto, Castillo está tratando de destruir el mercado, ¿cierto? La economía nacional, aún tenemos tiempo para reflexionar algunas leyes que permitan, por ejemplo, mayor competencia en la banca, de tal manera que los intereses puedan bajar. Y quién sabe, lo que nosotros hemos venido proponiendo desde el año pasado, una banca de fomento privada, no del Estado, una banca de fomento privada. ¿Tú te imaginas los 2.600.000 MIPES consolidados en una banca de promoción, apalancando dinero de fuera y prestándolo a intereses razonables? No le vamos a hacer competencia a la banca comercial, porque no es la idea, pero sí para poder tener un crecimiento industrial sostenido, requerimos de dinero que tenga el costo suficiente para poder competir. Entonces, dicho esto, no existe tal necesidad de cambiar la Constitución, sino comenzar a hacer un esfuerzo de repente no cambiar tantas las leyes de promoción que se dieron en la década del 90,
sino un poco actualizarlas y abrir la puerta para que exista otro tipo de inversión nacional. Claro. Yo creo que la gente tiene que entender que no es un tema constitucional, este es un tema de leyes y de reglamentos que hay que ir adecuando a la nueva realidad. Entendido. O sea, hace una explicación, como tú mencionas, un poco extensa, pero clara, y eso es lo importante. Ahora, Daniel, si bien en el Perú hay departamentos que se mueven distinto de acuerdo a lo que producen, y eso quiere decir que su economía es totalmente distinta a la de Lima, por ejemplo, entre Ica, Lima o La Libertad. Acá tengo un cuadro estadístico que me parece interesante para conversar sobre el tema del Instituto de Economía y Empresa. Por ejemplo, algunos productos importantes de la región del departamento de La Libertad, ¿no? Tenemos al arándano, ¿no? Que menciona que hay una oferta nacional del 51% y está posicionado en primer lugar del país. De ahí sigue el azúcar con un 48,4%, continúa el oro, 31,5%, la palta, 29,2%, ¿no? Y estos productos, repito, son especialmente en la región La Libertad. Ahora, ante la ausencia de políticas sectorizadas para la economía, ¿no? Bueno, la crisis, digamos, se va a sentir mucho más. Mira, se nos vienen las elecciones regionales y municipales, que también dicho ese paso va a ser otro factor más que va a distorsionar el ambiente político, porque a partir de hoy día el gobierno va a tener que pagarle la deuda que le debe a Perú Libre, porque Perú Libre en este momento está en valor deteriorado debido al mal gobierno que está haciendo su representante. Entonces, a partir de ahora probablemente comenzamos a ver políticas populistas que va a aplicar este gobierno tratando de recuperar la masa electoral que definitivamente ha ido perdiendo a través de las semanas y los meses, y que Cerrón no le va a perdonar a Castillo el hecho de que esté sucediendo esto. Si él pensaba que este año podía ganar, no sé, ponte 3 gobiernos regionales y 200 municipalidades, yo creo que la realidad nos dice que no va a ganar seguramente ninguna región y probablemente muy pocas municipalidades a nivel nacional. Dicho esto, yo creo que lo que tú señalas es totalmente cierto. No existe una política de Estado que ayude a la promoción productiva del país. Y los 3 estamentos de gobierno, el nacional, el regional y el municipal, están enfocados en tareas que a veces no le corresponden. Justo ayer leía la ley de regionalización, la revisaba con bastante detenimiento porque nosotros como MIPES Unidas queremos participar como corriente de opinión dentro de estas elecciones, y nos dimos cuenta de que en los artículos preliminares, donde habla de las funciones, los deberes que tiene un gobierno, el encargo que le da la ley al gobierno regional, no recuerdo exactamente la cantidad de artículos, pero vamos a poner una cifra. De los 40 artículos que hablan sobre lo que tiene que hacer un gobierno regional, ¿no? 37 son de promoción empresarial y 3 son de obras. Pero cuando tú te das cuenta hacia dónde se orienta la gestión de los gobernadores, es simplemente hacer fierro y cemento. Y la parte productiva, porque te invito a que leas la ley de regionalización, y creo que tenemos que hacer un debate al respecto, ¿no? Es clarísimo el encargo que le dan a los gobiernos regionales de promover el desarrollo productivo. Y la obra son tres encargos muy puntuales. Yo creo que ahí tenemos que iniciar una campaña, y espero que ustedes nos apoyen en esto, de que debe modificarse la ley de regionalización y de una vez por todas quitarle la responsabilidad a los gobiernos regionales de hacer obra pública. Que sea el gobierno nacional mejorando sus servicios, digamos, de infraestructura, creando de repente un viceministerio de infraestructura en la PCM que vea todo lo que sea infraestructura regional, porque hay que hacer una reforma del Estado urgente. Y quitarle a los gobiernos regionales la responsabilidad de hacer obras, de tal manera que se dediquen a lo que deben dedicarse, a generar competitividad, a generar desarrollo económico y bienestar a su población. Daniel, porque mientras tengamos eso, no va a pasar nada con el país. Daniel, has dado en el clavo, como se dice. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado del canon que le toca a cada región o a cada gobierno regional, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ellos piden, exigen, pero digamos, un gobernador regional o un alcalde, ¿qué le ofrece? ¿No? ¿Qué ofrece? ¿Qué políticas ofrece para incentivar la productividad, como bien ha señalado, ¿no? Porque qué bonito es exigir dinero,
pero en la parte política, ¿tú qué ofreces también, no? Sí, bueno, no solamente, es que, ¿sabes qué? El diseño del Estado, yo no sé en qué momento se convirtió en una competencia de infraestructura. El alcalde provincial compitiendo con el gobierno regional a ver quién hace más colegios, quién hace más pistas, quién hace más veredas, y eso obviamente contribuye también un poco al tema de la corrupción. Pero independientemente del tema de la corrupción, el tema es que no hay quien se encargue del desarrollo regional. Las regiones se crearon para eso, Exacto. buscar el desarrollo, porque claro, el principio ¿cuál era? Lima dicta las normas, Lima hace todo, pero no entiende la realidad de las regiones. Entonces, la receta era regionalizar el país, crear gobiernos regionales que en esa lógica buscaran el desarrollo de su región. Pero vemos que no es así, vemos que todo es fierro y cemento. Entonces yo creo, o sea, vamos a hacer el planteamiento, lo hemos conversado al interno, y creemos de que debe de una vez por todas cambiar este modelo y que sean los municipios que hagan la obra pública pequeña y el gobierno nacional, como lo fue antes que existiera el proceso de regionalización, hicieran las obras grandes para evitar también tantas paralizaciones. Porque también debemos entender que si todos reconocen que la capacidad técnica de los gobiernos regionales es insuficiente, no hay buenos funcionarios públicos, y le damos obras de 200, 300, 500 millones de soles, Así oye, es, entonces es un contrasentido, ¿cierto? así Digo que no es, tienes capacidad y te doy 500 millones para que hagas la obra pública. así es, no tiene sentido. Mira, Cerrón no estaría en este problema, sentenciado, si hubiéramos Claro, hecho este claro, cambio antes. claro. Ahora, por otro lado, también cuéntanos cuáles han sido las estrategias de las MIPES para, de alguna forma, sostenerse en esta crisis y no elevar tanto sus precios, porque al final, como productores, ¿no? Son los más afectados, ¿no? Y hay una especie de divorcio también con los clientes. Bueno, mira, ahí ha habido un sacrificio muy grande de sobre todo el sector comercial, mi homenaje a las bodegueras, mi homenaje a los panaderos, que en este momento están haciendo esfuerzos denodados para no quebrar, ¿no? Porque en este momento realmente el gran peso del alza de los costos de producción se lo están comiendo ellos. Y obviamente tratan de compensar con productos que no han subido tanto, de tal manera que las planillas, los pagos de obligaciones ya no descansa en el principal producto. Por ejemplo, la panadería ya no es el pan su principal producto, el que le sostiene la planilla y le paga las deudas. Hoy día están buscando que el embutido, que el sándwich que preparan, que el desayuno, tienen que desarrollar creatividad para que ese costo que no puede pagar ya el pan como lo pagaba antes, lo comience a pagar otros productos, de tal manera que no puedan subir mucho el pan. De repente ven que un producto está un poquito más baratito, se lo suben un poquito para que seguir vendiendo, pero de Así ese es, poquito le sirve para compensar el costo que ha subido el pan. así Entonces hay es. un gran sacrificio que está haciendo el sector panadero para tratar de mantener el precio asequible al pueblo, que es finalmente que lo consume. Creo que todos lo consumimos, obviamente, pero obviamente es un producto muy importante para el peruano. Somos paneros por naturaleza. Y obviamente las bodegas están en el mismo plan. Hoy día las bodegas están preparando quequitos, tratando de generar otros ingresos de tal manera de no quebrar. Recuerda que en el Perú, en este momento, diario cierran 30 bodegas por día. Y empresas, están entre 300 y 350 empresas diarias cierran en el Perú, y son cifras del Instituto Nacional de Estadística, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, se pone a reflexionar de cuántas ilusiones y cuánto capital se va perdiendo cada vez que cierra una empresa. Esa persona quedó endeudada ante SUNAT, ante los proveedores o a la banca, ¿cierto? Entonces, no podemos seguir permitiendo eso. Y la única manera de evitar es eso. Uno es políticas de Estado claras de promoción. Tenemos problemas también de crecimiento. El país tiene empresas micro por millones y todas condenadas al enanismo empresarial porque no existen políticas de promoción. Y ahí nosotros estamos justamente trabajando un proyecto de ley con la congresista Katy Duarte, que nos ha escuchado felizmente, y estamos trabajando un proyecto con ella. Perfecto, es súper importante lo que mencionas, la verdad, nos ha quedado bastante claro, ¿no? Y hay otra cosa para finalizar, simplemente es creo que en el Perú ya se ha perdido esa costumbre por ahorrar. Venimos, lamentablemente, después de una pandemia muy dura, nos ha golpeado fuerte, y esta crisis
política, o sea, no hay estabilidad económica debido a varios factores, una guerra externa, la pandemia, el actual gobierno de Pedro Castillo, y la gente ya se está olvidando de ahorrar, de juntar una platita extra, ¿no? Y bueno, creo que en algún momento también va a ser un tema interesante porque hay muchos peruanos que viven el día al día, ¿no? Y eso es bastante peligroso. Mira, con relación al tema del ahorro es totalmente claro y es obvio que en este momento el ahorro ha sido devorado por la pandemia, ha sido devorada por la cuarentena. Muchas empresas han perdido su capital, ¿no? No solamente se quedaron con productos de la campaña escolar o de la campaña del Día de la Madre o de la exportación que iban a hacer, se han quedado con sus productos que están tratando hoy día de salir de ellos. Pero definitivamente el ahorro se ha consumido, ¿no? Para poder subsistir en este momento. Así que estamos viviendo, como tú bien señalas, del día a día. Todas las empresas de todos los tamaños. Yo creo que ahí el gobierno tiene que dejar un poco de costado su tara ideológica, ¿no? Que las empresas son los que explotan y los trabajadores son los explotados. Yo creo que hoy día todos estamos en el mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Todos estamos en una situación muy complicada, empresas, trabajadores, todos los sectores están muy golpeados. Hay definitivamente algunos que están mucho mejor, ¿no? Que han podido reactivarse, y ahí quisiera agradecer a los niños que crecen todos los días, porque consumen zapatos, consumen ropa, y eso ha activado un poco el sector confecciones y calzado. Y son los sectores que menos golpeados, o por lo menos están tratando de recuperar en mejor posición. La campaña escolar ha sido muy pobre, tenemos un reinicio de colegio ni siquiera parcial, sino mínimo, ínfimo, pero esperemos que el próximo año mejore y hay que hacer la lucha para seguir avanzando y no desmotivarse por toda esta crisis que estamos viviendo. Y justamente gracias a ustedes, la prensa, nosotros podemos hacer llegar ideas y aportes a este gobierno, y que este gobierno, a pesar de todos sus defectos, no crea que las MIPES somos enemigos per se de este gobierno o de cualquier otro. Nuestro deber es trabajar y generar trabajo. Y si vemos que el gobierno tiene indiferencia, tenemos que criticarlo. No hay otra manera de hacernos escuchar. No saldremos a bloquear pistas, no saldremos a quemar llantas, pero sí hacemos una prédica permanente y estamos en contacto con ellos, dándole ideas. No nos hacen caso. Bueno, algún momento nos escucharán. Pero mientras tanto, agradecer también a la prensa, que es un aliado muy importante para nuestro sector. Muchas gracias, Daniel Hermosa. Estuvimos conversando con Daniel Hermosa, que es director de las MIPES del Perú. Bueno, esto ha sido debate económico y nos veremos el próximo programa. Muchas gracias.